A ver, ya creo que ya estaría grabando. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí presentes, un poco puntual. Hemos dado un margen de tiempo para que se vayan uniendo. Eh, bueno, antes de empezar la clase, preguntar qué es lo que han estado avanzando, ¿no? Con la licenciada. Tengo entendido de que ya tenemos que pasar a lo que es BlueJ, ¿no? BlueJ, para los que han estado practicando un poquito, ya a partir de ahora creo que es definitivamente solo BlueJ, ¿no? Para los que no, pues lo primero que tendrían que hacer es instalarlo, ¿no? Desde la, eh, desde la página oficial de BlueJ se descargan el instalador, ya sea para Windows, Mac o para Linux, si es que alguien usa Linux. Lo descargan, lo instalan y bueno, nosotros hemos estado eh, avanzando en estas, les comparto mi pantalla, aceptar. Hemos estado avanzando en estas semanas algunos ejercicios, ¿no? Pero nosotros lo que hacíamos era ejercicio que resolvíamos, ejercicio que lo pasábamos a DFD, a PCInt y a BlueJ, ¿no? Así que hemos tratado de un poco avanzar sobre los tres programas para que el que se sintiera más cómodo, pues hicieran lo que le gustase, ¿no? Ahora, en este caso, pues ya es todo a partir de BlueJ. Y bueno, BlueJ es simplemente un entorno para que nosotros empecemos con lo que es programación en Java, ¿no? Acá nosotros hemos estado haciendo algunos ejercicios. No, esto no. Acá, ¿no? Entonces decíamos eh, guardar el valor numérico en memoria, estábamos hablando variables, los tipos de datos, todo eso es importante, ¿no? Aquí algunas cosas, ¿no? Como la raíz cuadrada, después, ¿qué más? Aquí hemos hecho para, ¿dónde está? Esto es de la hipotenusa de un triángulo, dado dos lados, algunos ejercicios que hemos ido resolviendo. Así que ahorita quiero saber si tienen alguna duda hasta ahí, ¿no? Más o menos de lo que hemos ido viendo. Tal vez algún tipo de dato, tal vez cómo funciona el if, el for, el while, porque eso han estado avanzando, ¿no? Estructuras cíclicas. ¿Qué dicen? ¿Tienen alguna consulta? Todos asustados, creo. Ya. A ver, entonces lo que podemos hacer nosotros ahora es, ya que tenemos que empezar a usar BlueJ y tenemos que empezar con el avance de ciclos for, ciclos while, podemos ir un poco paso por paso recordando desde condicionales y pasamos a un ejercicio simple con, bueno, no, ni tan simple, pero para que apliquemos lo que es un for, ¿no? Entonces acá vamos a hacer un ejercicio así rapidito para decir, eh, quiero saber, quiero saber si un número entero n es par o impar. ¿Ok? Entonces esto de acá no es tan complicado. ¿Cómo sería esto? Y mi problema cuál es? Es saber si es par, ¿no? Yo quiero saber si es par. Y para esto lo que voy a necesitar es un entero n, ¿no? Eso es lo que me dice, ¿no? Un entero n. ¿Y qué es lo que yo quiero saber como respuesta, no? Recuerden, nuestro análisis, ¿no? Datos de salida, el problema que estoy resolviendo y datos de entrada. Así que esto viene acá. Listo. Entonces,
Para este problema, que quiero saber si este número n es par, ¿qué tipo de respuesta yo estaría esperando? ¿No? ¿Qué tipo de resultado? A ver, recuerden, podemos nosotros decir una respuesta numérica, podemos decir una respuesta en una oración, un carácter, podemos dar otro, ¿qué es esto? Boolean, ¿no? Que es saber si es, solo hay dos valores para eso, es true, false, ¿no? Verdad o falso. Después, long, no sé si es si es que necesitamos algún número muy grande, ¿no? En este caso lo podemos manejar de dos formas, ¿no? Puedo decir que voy a retornar una oración, ¿no? Una oración donde voy a decir si el n había sido par o es impar, ¿no? Entonces yo digo, voy a tener acá mi respuesta y voy a retornar esa respuesta, ¿no? Respuesta. Sabe Dios cómo lo voy a hacer, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tendría que identificar. Que voy a hacer en el medio todo el procedimiento necesario para saber si este n es par o impar, ¿no? Y ahora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo se puede saber si el número es par? Por ejemplo, el 4, el 4 tendría que decir que es par. El 13 tendría que decir que es impar, ¿cierto? Pero, ¿qué diferencia habría entre un 4 y un 13? ¿No? ¿Cómo puedo decir yo el 4 es par y el 13 es impar? Bueno, esto de acá se hace con el proceso de hacer una división y obtener cuál es el residuo de la operación. En este caso, yo puedo decir que es par porque su residuo de la división entre 2 es 0, ¿cierto? Y ahora, ¿qué pasaría con el 13? Yo digo que es impar porque su residuo de la división entre 2 es 1. ¿Sí? Cuando es par, la división entre 2 es exacta, es decir, no hay residuo. Cuando es impar, la división entre 2 da residuo 1. Entonces yo digo, si n módulo 2 es 0, así, ¿no? Así se pregunta. Este, por si acaso, es el operador que me permite conocer el residuo de una división, ¿no? Ya lo hemos ido hablando con algunos ejercicios que hemos resuelto. Lo hemos mostrado en DFD, en PCInt. En este caso, para lo que sería Java, el operador que necesitamos es este de porcentaje, ¿no? Esto significa módulo y lo voy a anotar acá. El operador módulo permite obtener el residuo de una división, ¿cierto? Entonces, a este residuo, esto de acá me va a dar un resultado. Yo le voy a preguntar si es 0. Si es 0, ¿qué hago? Yo digo, pues mi respuesta es igual a decir que es par. Listo. Punto y coma, ¿no? No se olviden del punto y coma. Caso contrario, si no había sido 0, ¿cuál es el otro caso que tengo? Cuando es 1, ¿no? Facilito. Entonces, en el otro caso, yo digo que mi respuesta va a ser igual a decir si es impar. Que es impar. Entonces, compilamos. Correcto. Me dice que no me he equivocado al escribir nada. Recuerden, el botón de compilar solo nos dice si nos hemos equivocado al escribir algo. No nos dice que funciona ni que está correcto, ¿no? Simplemente que la escritura está bien. Entonces, de nuevo. Ok, entonces lo probamos.
¿Y dónde está? Es par acá, ¿no? Entonces, por decir el 5, quiero saber si es par. Entonces me dice el 5 es impar. Correcto, ¿no? Ese es el resultado que estábamos esperando. Por ejemplo, no sé, ¿dónde está? El 86, ¿no? Un número más grande. Es par, me dice, ¿no? Entonces vemos de que está funcionando bien. Este operador de acá, que es el operador módulo, es bastante útil cuando nosotros queremos trabajar con números. ¿Por qué? Porque a la larga lo podemos utilizar, como ven ahorita, para saber si es par, ¿no? Pero solo digo si es par si es divisible entre 2. Pero puedo utilizarlo para saber si es divisible por cualquier número, ¿no? ¿Qué pasa si yo necesito un método para saber si los múltiplos de 3, ¿no? Si un número es múltiplo de 3, o múltiplo de 5, o múltiplo de 9. Entonces lo único que iría cambiando es esto. Y con este operador yo puedo saber si es divisible, ¿no? Si no hay residuo, entonces es una división exacta. Luego, ¿qué más podemos decir? Esto de acá era como que para entrar en calor, digamos, ¿no? Hemos recordado un poquito de lo que vendría a ser el uso de condicionales, algún operador, ¿no? Este es el operador módulo, por si acaso también. Cuando decimos igual, igual, es el operador de igualdad, igualdad, ¿no? Entonces, ese me permite comparar para saber si son iguales. Entonces yo digo, el residuo de n dividido entre 2 es igual a 0, así, ¿no? Entonces así se lee. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa si nosotros queremos subirle un poquito más el nivel? ¿Cómo? Aquí nosotros estamos viendo para saber si el número n es par, ¿no? Fácil. Podemos nosotros manejar acá con un string, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? En realidad lo único que yo necesito saber es par, sí, sí, cierto. Es par, si me dice que no, pues la única otra respuesta es que sea impar, ¿correcto? Esa parte quiero que la entienda, ¿no? O es par o no es par, ¿no? Solo hay dos posibles respuestas. Por lo tanto, esto del string, como me permite guardar una oración, es decir, una cadena de texto, es como que demasiada información para la que en verdad necesito. Yo solo necesito guardar dos valores, no necesito guardar no con todas estas letras. Por lo tanto, yo puedo cambiar esto para que devuelva un boolean. Recuerden, el boolean solo tiene dos valores, verdad, falso, ¿no? True, false. Entonces, cambio todo a boolean y digo que acá, si es par, mi respuesta va a ser true, ¿cierto? Verdad. Si es impar, mi respuesta va a ser false. Tiene sentido. Compilamos todo bien, ¿no? Entonces, si yo quiero saber si un número es par, me va a decir true, ¿no? Que es verdad. Si había sido impar, pues me va a decir false, ¿no? Eso de ahí es un poquito la lógica de cómo funciona internamente en la computadora, ¿no? Nuestro pensamiento también tiene que ir adaptándose a ese tipo de instrucciones. Entonces, por ejemplo, ¿dónde está? Ya lo he perdido. Acá. Entonces volvemos a probar con el 5. Quiero saber si el 5 es par. Y me dice false. Entonces es como si yo preguntara, ¿el 5 es par? Y me dice falso. Lo cual es correcto, porque el 5 no es par. Si yo pregunto, ¿dónde está? El 4 es par, me dice true, es decir, verdad. Por lo tanto, hemos visto de que con usar una variable boolean ha sido más que suficiente para saber si un número era par o impar. Ahora,
Decíamos, nos subiremos un poquito más el nivel. ¿Cómo? Este operador me sirve para saber si son divisibles. ¿Y qué problema matemático se puede hacer con eso de saber si son divisibles o no? Pues uno de los problemas que hasta el día de hoy saca muchos problemas, valga la redundancia, perjudica a muchos programadores, que es el hecho de calcular si un número es primo, ¿no? Entonces yo quiero saber si un número n es primo. Ahora, un número entero le vamos a poner, ya para entrar en detalle. Un número entero, n, es primo. ¿Cómo podemos nosotros saber si es primo o no? Es primo cuando sus únicos divisores son el 1 y sí mismo, ¿cierto? Y es un número compuesto si es que tiene algún divisor distinto de 1 y distinto de sí mismo, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cómo yo puedo hacer todo eso en código, ¿no? En una solución, en un algoritmo? Nosotros ya sabemos cómo calcular si es divisible entre 2, ¿no? Facilito. Pero, ¿cómo hago yo para saber si es divisible entre muchos números y de acuerdo a eso saber si es primo, ¿no? Porque un número es primo solo cuando tiene dos divisores, ¿no? Que es el 1 y el propio número. Entonces vamos analizando acá. Esto de me lo copio, pego. ¿Cuál es el problema que quiero saber? Si un número es primo. ¿Cuál es mi dato de entrada? Pues el número n, ¿no? ¿Y qué es lo que yo esperaría como respuesta, no? Si nosotros preguntamos el 5 es primo, ¿qué respuesta tengo? Sí, verdad, correcto, ¿no? Pero si pregunto, por ejemplo, el 4 es primo, no, falso, mentira, incorrecto, ¿cierto? Entonces, quieran o no, existen solo dos posibles respuestas, una positiva y una negativa. Y eso es lo mismo que decir que mi respuesta va a ser boolean, ¿no? Como acá. Una vez teniendo eso en nuestro análisis, yo, de nuevo, lo que tendría que hacer es decir, voy a tener una respuesta booleana y esa la voy a retornar. Y aquí en medio tengo que hacer mi mejor esfuerzo para saber si este número n es primo. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues ni idea, ¿no? Ahorita ni idea. ¿Qué podemos hacer? Yo digo, ¿qué sucede si, digamos, si n es 3, por ejemplo, ¿no? Nosotros sabemos esto, pues, a simple vista de que es primo. Pero ¿cómo sé que es primo? Porque digo, si consideramos en este caso que n es 3, digo, sí, n es divisible entre 1, ¿cierto? Divisible entre 1, y este es el operador y, por si acaso. Y n es divisible entre 3, ¿no? Entonces estaría diciendo, sus únicos divisores son el 1 y el 3, ¿correcto? Y si cumple eso, pues mi respuesta sería true. Caso contrario, mi respuesta sería false. ¿Pero qué sucede? O sea, esto es solo para un caso bien específico, para el 3. ¿Qué pasa si fuera 5? Bueno, en este caso me he olvidado, ¿no? Y n módulo 2 tiene que ser distinto de 0, es decir, no tiene que ser divisible entre 2. Aquí estamos hablando ya de un nuevo operador, ¿no? Este es el operador
distinto. Entonces aquí digo, el número tiene que ser divisible entre 1, tiene que ser divisible entre 3 y no tiene que ser divisible entre 2. Eso sería para controlar que 3 es primo. Pero en este caso ahora es 5, ¿no? Entonces yo tengo que decir, tiene que ser divisible entre 1, tiene que ser divisible entre 5, y no tiene que ser divisible entre 2, y no tiene que ser divisible entre 3, y no tiene que ser divisible entre 4, ¿no? Entonces van viendo cómo esto aumenta y aumenta y aumenta, y solo estamos en el 5. Imagínense si nosotros tuviéramos que analizar, yo qué sé, el 117, el, no sé, 947, cosas así, ¿no? No vamos a estar nosotros escribiendo un chorizo de código todo el tiempo, ¿no? Está súper feo. Entonces, para eso surge lo que es la herramienta del ciclo for, ¿no? Yo sé que tengo que controlar con divisores. Sé que todo el tiempo tengo que utilizar esto, ¿no? Porque si se fijan acá, todo el tiempo es módulo, 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 todo el tiempo. Esto de acá es una instrucción repetitiva, ¿cierto? Por lo tanto, lo que yo tendría que hacer es decir, voy a generar un for desde el 1, porque tengo que probar desde el divisor 1, ¿cierto? Hasta que i, o sea, mientras i sea menor o igual a n. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a revisar todos los números hasta llegar a n. ¿Y cómo voy a ir avanzando? De uno en uno, ¿no? I más, ¿no? O si quieren, i va a ser i más 1. ¿No? Como guste. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Qué era lo que decíamos? Yo tengo que controlar de que solo existan dos divisores, el 1 y el propio número. Por lo tanto, aquí me voy a generar un contador de divisores, que va a ser igual a 0. ¿Correcto? ¿Y qué hago acá? Como aquí estaría manejando el divisor, que va a ir incrementándose a medida que avancemos, ¿no? Se va a ir incrementando de uno en uno. Lo que yo tendría que hacer es saber si es divisible entre ese número. Es decir, digo, si n había sido divisible entre este número i igual 0, si es divisible, pues he encontrado un divisor, más 1. Correcto. He encontrado un posible divisor. Bueno, un divisor, ¿no? Ya lo he confirmado. ¿Qué hago después? Pues nada, ¿no? Si no había sido su divisor, no lo cuento, ¿no? Mi objetivo acá es contar divisores. ¿Qué va a pasar cuando termine esto? Cuando termine, yo tengo que preguntar cuántos divisores he contado. Y digo, si mi contador de divisores es exactamente 2, porque eso es lo que decíamos, ¿no? De un número primo. Si es exactamente 2, mi respuesta va a ser true. Caso contrario, mi respuesta va a ser false. ¿Ok? Si alguien tiene alguna duda hasta ahí, siéntese en la libertad de escribir por el chat o encender su micrófono y preguntar, ¿no? Esto tiene que quedarles claro porque por lo general suele entrar esto de los números primos al segundo parcial, porque ya son estructuras de ciclos, avanzan las condicionales, así que es como que un ejercicio que lo suele torturar bastante. ¿Ok? Disculpa,
¿Me puedes explicar otra vez el if que está dentro del for, por favor? Ah, ya, claro. El for sabemos nosotros de que va a empezar en 1 y va a avanzar hasta n. ¿Cuál es el objetivo de esta variable i? Revisar cada posible divisor, ¿no? Como hace rato veíamos, si yo quiero revisar los divisores del 3, tengo que preguntar el 1, el 2, el 3. Para el 5, el 1, el 2, 3, 4, 5. Entonces, el i me sirve para eso, para revisar todos los números. Entonces, acá lo que yo estaría diciendo es, si n, el número que me están pidiendo controlar si es primo, es divisible entre el número que yo estoy revisando, por decir, digamos, 3 es divisible entre 1, sí. Si me dice que sí, entonces cuento un divisor. Luego, ¿qué va a pasar? Y aumenta. Entonces va a decir, 3 es divisible entre 2, no. Entonces no necesita aumentar. Avanza una vez más y va a decir, 3 es divisible entre 3, correcto. Sí, entonces cuenta un divisor nuevamente. Esta condición es para saber si es divisible, ¿no? Entonces acá se los voy a anotar. Saber si n es divisible entre i. Prácticamente es eso, prácticamente es conocer eso. Ok, no sé si eso responde a tu duda, Mateo, o si algo más. No, no, está bien, gracias. Está bien. ¿Los demás no tienen alguna consulta? ¿Se va entendiendo todo hasta ahí? Bueno, entonces continuemos. Le doy a compilar para ver si no me he equivocado nada al escribir. Me dice que no, no hay errores de sintaxis, todo correcto. ¿Qué más? Ahora nosotros tenemos que probar. ¿Qué es lo que quiero que vean? Acá, bueno, no lo puedo acercar más. Acá al lado izquierdo, si ven, está como que una barra blanca y con números, ¿no? De seguro a ustedes les va a salir solo la barra blanca. Si yo le hago clic acá, por ejemplo, sale un puntito rojo. Este puntito rojo es lo que habilita el depurador. ¿Para qué es eso del depurador? Es para que nosotros vayamos viendo paso por paso cómo está funcionando nuestro algoritmo. Ahora quiero que vean ustedes qué pasa, ¿no? Ahorita solo le he puesto ese punto, no he habilitado nada más, no he configurado nada más, todo está igual. Entonces me creo acá y donde está es primo, ¿no? Entonces yo quiero ejecutar este método es primo. Quiero saber si el 3 es primo, ¿no? Uno chiquito. Entonces, como ven, automáticamente se ha puesto en pausa. Eso lo voy a poner aquí a pantalla dividida. Y si alcanzan a ver acá, me dice n de momento es 3, ¿no? Que es el valor que yo había ingresado. Y acá salen 4 botones, ¿no? Un paso, entrar adentro, ¿no? Entrar un paso, entrar adentro suena redundante, entrar un paso, continuar y terminar. ¿Cuál es el que les recomiendo que use? Este, Step Into, ¿no? Creo que en las nuevas versiones ha cambiado el dibujito, pero sería este el tercer botón. ¿Qué sucede? Acá, como ven, he creado esta variable, ¿no? Contador divisores. Y automáticamente se ha añadido acá. Y me dice contador divisores de momento es 0. No he encontrado ningún divisor. ¿Qué sucede? Avanzo a la siguiente línea, que es el ciclo for, ¿no? Eso de acá es como hacer una prueba de escritorio, pero en el BlueJ, ¿no? Y me dice, la variable i de momento es 1. Ahora entro a la condición. Quiero saber si n, que es 3, es divisible entre i, que es 1, ¿no? 3 divisible entre 1, y esto me va a decir que sí, correcto. Entonces mi contador de divisores le sumo 1. Y como ven, ha cambiado, ¿no? Le he sumado 1. ¿Qué sucede? Como es una estructura cíclica,
va a empezar a realizar la misma instrucción hasta que la condición se cumpla. ¿Qué va a pasar? Acá fíjense, I es 1. Ahora I es 2. ¿Por qué? Porque yo le he dicho que avance, ¿no? Avance de 1 en 1. ¿Qué sucede? Lo que yo tendría que decir ahora, es que, como es el 2, bueno, el 2 ya no era su divisor, entonces no he hecho nada. Ha avanzado una siguiente vez, que es el 3, ¿no? El 3. Y dice, ¿3 es divisible entre 3? Claro que sí. Por lo tanto, aumento un divisor más. ¿Qué sucede con el I? Pues termina. ¿Por qué? Porque si aumento uno más, ya no cumple esta condición. Ahora, ¿cuántos divisores tengo? Tengo 2. ¿Qué pasa si tengo 2 divisores? Pues resulta que es primo, ¿no? Es primo. True, correcto. Listo. Esto que es el debugger, el depurador, es una herramienta bastante útil porque nos permite a nosotros ver cómo está funcionando el algoritmo y, como han visto, me sale todas las variables que he creado, con qué valor se están guardando, qué valor están, cómo se están modificando los valores. Me muestra también mis parámetros porque recuerden, n me estaba mostrando desde el principio. Y yo puedo ir avanzando paso por paso, ¿no? Esto de acá me sirve para ver si en algún momento he cometido algún error o me he equivocado en alguna parte del algoritmo. A ver, entonces ahora lo voy a quitar. Recuerden, si no quieren estar ejecutando todo esto, le hacen clic en la misma línea y se quita, ¿no? Entonces esto lo borro, lo cierro y ejecutamos. Por decir, quiero saber si, no sé cuál más otro es primo, el 19, creo. Ahí está. Entonces el 19 me dice que es primo. Correcto. ¿Qué pasa si yo quiero saber, por ejemplo, si el 64 es primo, ¿no? El 64 es par, así que ya de entrada no es primo, ¿no? Y me dice false. Entonces, correcto. Está funcionando de maravilla, ¿no? A ver, no sé si alguien tiene alguna duda hasta ahí. Ya les digo, el debugger pues va a ser su fiel amigo, por lo menos hasta tercer, cuarto semestre. Incluso yo aún lo sigo utilizando porque ayuda bastante. Y no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. ¿Se ha entendido cómo funciona este método del es primo? ¿Cómo está funcionando el ciclo for? La condición. ¿Qué es lo que estamos controlando en realidad? ¿Qué dicen? ¿Nada? ¿Hasta ahí? Ya. A ver, entonces vamos a hacer nosotros un pequeño ejercicio, esta vez con ciclos while, en el que vamos a plantear lo siguiente. Se tiene la siguiente conjetura matemática. Dos puntos, ¿no? Todo número puede ser reducido a 1 siguiendo los siguientes pasos. ¿Cuáles pasos? Si es par, si el número es par, se divide entre 2. Si el número es impar, se multiplica por 3 y se suma 1. ¿Ok? Esta es una forma de reducir un número a 1, ¿no? En el que nos ponen dos condiciones. Si el número es par, se divide entre 2.
fácil. Si el número es impar, se multiplica por 3 y se suma 1. Lo que se quiere conocer es cuántas operaciones se realizaron hasta reducir el número a 1, ¿no? Entonces, esto de acá, por si acaso, es una operación, y esto de acá es una operación también. O sea, cuántas reducciones o cuántas ampliaciones, ¿no? Algo así sería. Así que esto de acá contaría 1, esto de acá contaría 1, ¿no? No se pongan a pensar en que se multiplica y se suma, ¿no? No, eso no. O sea, cuéntenlo como 1 directamente. ¿Cómo va a funcionar esto? Por ejemplo, si n fuera 5, ¿qué sucede? 5 es impar, ¿cierto? Por lo tanto, lo que yo tendría que hacer es que n va a ser igual a 5 por 3 más 1. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a volver un 16. Ahora, n es 16. ¿Qué digo? ¿N es par? Sí. Entonces, n va a ser igual a 16 dividido entre 2, que da 8. Ahora, nuevo proceso, n es 8, y digo, n es par, ¿no? Ya muchos estarán dando cuenta cómo funciona, pero lo vamos a hacer paso por paso. Si es par, por lo tanto, yo tengo que dividirlo entre 2, lo que da el resultado 4. Nuevamente el proceso se vuelve a repetir, ¿no? Se está repitiendo. N es 4. Como es par, yo lo tengo que dividir entre 2, lo que me da un 2. Acá, nuevamente vuelvo a repetir el proceso y digo n es par, por lo tanto, n dividido entre 2, lo que me da un valor de 1. Y como ahora n es 1, termino. ¿Cierto? Entonces, ¿cuántos pasos han tenido que suceder hasta la reducción de n? ¿No? Entonces, acá sería 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, he tardado 5 pasos en reducir el número 5 hasta que se vuelva un 1, ¿no? Siguiendo estas operaciones. ¿Correcto? Entonces, lo que yo necesito saber es que terminó luego de 5 pasos. Esto es lo que me importa, este numerito. ¿Verdad? Es lo que me dice. ¿Cuántas operaciones o cuántos pasos le pondré? ¿Cuántos pasos se realizaron hasta reducir el número 1? Correcto. Así que nuestro problema, ¿cómo va a funcionar? ¿Dónde está? Copio y pego. Listo. ¿Cuál es el problema que yo quiero solucionar en este caso? Pues le podemos decir reducción o reducir, no sé. Reducir, digamos. Entonces, ¿qué es lo que quiero reducir? Un número n. ¿Correcto? Quiero reducir este número n. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues ni idea, ¿no? ¿Qué es lo que esperaría como dato de salida? ¿Qué es lo que en realidad me piden, no? Me piden saber cuántos pasos se realizaron, ¿no? Y los pasos son lo que yo estaría contando, un número entero. Así que int reducir dado un número n. ¿Qué hago? Lo mismo que hemos estado planteando, ¿no? Voy a tener una respuesta y la voy a retornar, ¿no?
Y acá en medio voy a hacer mi mejor esfuerzo para solucionar el problema. Sabe Dios cómo lo voy a hacer, ¿no? Ahorita ni idea. ¿Qué es lo que nos convendría? En este caso, cuando nosotros hablábamos del ciclo for, mencionábamos que teníamos que manejar un divisor, ¿no? Y el divisor pues iba aumentando y todas las operaciones eran iguales simplemente con cambiando el divisor. ¿Qué pasa acá? En este caso, no tenemos algo que cambie, bueno, algo que vaya avanzando, ¿no? En esta situación, el divisor siempre avanzaba de uno en uno. Acá ya no hay algo que avance de uno en uno o que avance de dos en dos, ¿no? El propio número es como que sigue un orden diferente, ¿no? Cada vez. O sea, va a depender mucho si es impar o si es par. Entonces yo no puedo determinar correctamente un incremento o un decremento, ¿no? Por lo tanto, lo que nos sirve a nosotros es un ciclo while. ¿Por qué? Esto de acá han visto es una estructura, bueno, se está repitiendo las operaciones, ¿no? Entonces, es par dividido entre 2, es par dividido entre 2, es par dividido entre 2, es par dividido entre 2. Eso de ahí es repetitivo. Imagínense que tocara, por ejemplo, un 1024. Eso de ahí es par y se va a dividir entre 2 hasta que llegue al 1, ¿no? Porque es una potencia del 2. Pero no siempre puede ser así, ¿no? Se supone que nosotros tenemos que hacerlo general para cualquier posible número. Por lo tanto, yo tengo que determinar acá dos casos, ¿no? Si este número es par, si es par, entonces hago algo, ¿no? Es lo que dice el ejercicio. Si no, hago otra cosa distinta. ¿Y qué es eso distinto que yo tengo que hacer? Aquí me dice si es par, pues n tiene que cambiar. ¿Cómo cambia? Se reduce, se divide entre 2. Por lo tanto, yo aquí tendría que decir, bueno, n va a ser igual a la división entre 2. Correcto, ¿no? Hasta ahí creo que no hay ningún problema, ¿no? Si fuera impar, acá, ¿qué es lo que nos dice el ejercicio? Se multiplica por 3 y se suma 1. Entonces, aquí yo digo, el nuevo número va a ser este número que tenía multiplicado por 3 más 1. Correcto. Ahora, ¿qué va a pasar? Si yo trato de compilar para que me lo revise si me he equivocado en algo, lo primero que me va a decir es de la respuesta o del while. A ver, vamos a ver. Ahí está, el while. Me dice inicio ilegal de expresión. ¿Por qué? ¿Qué era lo que mencionábamos la anterior semana antes de su examen? Tanto el ciclo for como el ciclo while tienen una condición de fin. ¿Qué quiere decir? ¿No? Como esto es una estructura cíclica que va a repetir esta instrucción tantas veces como sea necesaria, en algún punto tiene que terminar. Ahora la pregunta es esto, ¿en qué punto tendría que terminar? ¿No? ¿O voy a ejecutar esto hasta el infinito o hasta que mi compu se incendie y muera? ¿No? No, en realidad no. ¿Qué es lo que nos dice? Acá está. Hasta reducir el número a 1. Esa es la condición de fin que a nosotros nos interesa. Entonces yo digo, mientras que cuando es 1, termino, ¿no? Facilito. Pero ¿qué pasa si no había sido un 1? Si no había sido un 1, yo tengo que continuar. Entonces, ¿qué operador me sirve para esto? Operador distinto. Entonces, mientras n sea distinto de 1,
yo lo voy a seguir haciendo operaciones con él, ¿no? Si n en algún momento llega a ser 1, entonces significa que mi ciclo ha terminado. ¿Y qué es lo que yo tendría que hacer acá? Se supone que tengo que empezar a contar, ¿no? Ni siquiera estoy contando, ¿no? Entonces yo digo, si acá lo estoy dividiendo, pues mi respuesta tendría que aumentar en 1. Respuesta va a ser respuesta más 1. Correcto. Si yo lo estoy multiplicando por 3 y sumándole 1, pues también estoy haciendo un paso más, ¿no? Respuesta va a ser respuesta más 1. Correcto. Entonces, a ver ahora, esto de acá lo vamos a poner que de momento va a ser 0. Y digo, ¿me habré equivocado algo al escribir? Parece que no, ¿no? Entonces, recuerden, esto solo nos dice si nos hemos equivocado algo al escribir, no que funcione correctamente. Entonces, nuevamente le voy a poner un punto de parada, ¿no? Del depurador, para que vayamos revisando paso por paso qué es lo que sucede. Voy a poner este mismo ejemplo, ¿no? Del n igual a 5. Así que, contemos. ¿Dónde está reducir? Acá está, ¿no? Entonces vamos a reducir con el 5. Pop, pop. Ya. Entonces, como ven ahí, de momento en el 5 no he logrado mi objetivo. Estoy fallando de momento. ¿Qué es lo que hago? Pregunto, ¿n es distinto de 1? ¿5 es distinto de 1? Sí. Entonces, entras, correcto. Digo, ¿5 es par? No. Entonces, ¿qué tiene que suceder? Tiene que multiplicarse por 3 y sumarse 1. Entonces, vean acá es 5, ¿no? Lo que tendría que pasar es que se modifique a 16. Y correcto, se modifica a 16. Y estoy sumando un paso a mi respuesta, ¿no? Entonces ahí aumenta. ¿N es distinto de 1? Claro que sí. Es par, se divide, aumenta un paso. No es el 1, es par, se divide y aumento 1. N de momento no es 1, es par, se divide y aumenta en 1. No es 1, el 2 es par, se divide entre 2, se aumenta un paso y en este caso n es 1. Por lo tanto, digo, 1 es distinto de 1, suena un poco extraño, un poco redundante, pero lo que nosotros tendríamos que decir acá es que es mentira, ¿no? False. Y retorno mi respuesta. ¿Cuánto había sido mi respuesta? Acá a este costado dice, mi respuesta es 5. Y está correcto. Listo. Entonces, como ven, en tema de ejercicios con ciclos while, ciclos for, la condición de fin nos ayuda bastante. El ciclo for necesita una condición de avance, ¿no? Cómo va a ir incrementando sus pasos. En este caso, iba incrementando de 1 en 1. Pero era porque, para saber si es primo, yo necesito conocer todos los posibles divisores, ¿no? ¿Y cómo voy a conocer todos los divisores? Avanzando de 1 en 1. En este caso, no nos mencionaba en ningún momento que, digamos, n se iba a reducir en 1 o n se iba a reducir en 2 todo el tiempo, ¿no? Así de forma constante. Acá era variado, pero ¿cuál era la condición de fin? Eso era lo que nos ayudaba, ¿no? Si yo solo tengo una condición de fin y no tengo una forma clara de avanzar, pues eso ya como que a muchos gritos nos está diciendo de que es un ciclo while. Pero si nos está dando una condición de fin, o bueno, tal vez la condición de fin no esté muy clara, pero yo detecto que tengo que ir avanzando de forma constante o de algún tipo de fórmula que me permita avanzar,
Entonces, eso sería más un ciclo for, ¿no? Eso me permite a mí ir identificando con qué estructura es mejor resolver. ¿Ok? Eso ya serían algunos consejitos. ¿Qué dicen hasta ahí? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Está claro? ¿No está claro? Si tienen consultas, vayan escribiendo por el chat o activen su micrófono, ¿no? ¿Alguno tuvo problemas para instalarse BlueJ? Les pregunté hace como una semana y media, creo, y nadie me dijo nada, pero imagino que todos ya lo tienen, ¿no? Por cierto, también avisarles de que he mandado las notas de auxiliatura ya a la Listen Corina, así que de todos los que me enviaron estaban bien, así que tenían sus 10 puntos. Si han enviado, entonces pueden estar tranquilos, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Hasta ahí nada? ¿Qué más han estado avanzando con la Listen? Todos durmiendo ya. Bueno, pues no sé. No sé si tienen alguna consulta más. Hemos realizado acá 2 ejercicios con while y con for y uno para recordar un poco las condicionales. En los PDFs, nada más la anterior clase seguíamos en teoría, ¿ok? Les recomiendo que revisen el PDF para saber esto de los operadores, ¿no? Vayan haciendo algunas prácticas con operadores. El operador de igualdad, el operador módulo, el operador distinto. Ahora, por ejemplo, podemos hacer acá uno. ¿Qué más? Es que ahorita no se me ocurre ninguno. Así, fijo. Uy, se me ha ido mi ejemplo. No es que iba a poner otra cosa de divisores, pero con el operador módulo en realidad es más fácil. Bueno, igual lo voy a poner por si acaso. Entonces, digamos, si yo quiero saber si es divisible entre 6, ¿no? Un número n. Si es divisible entre 6 un número n, bueno, fácil se puede utilizar el operador módulo, ¿no? Módulo 6, para saber si es exacto. Pero otra forma fácil, bueno, no tan fácil, pero otra forma, otra alternativa de hacerlo, es decir esto, ¿no? Voy a tener mi boolean, respuesta, voy a retornar mi respuesta. ¿Y qué es lo que tendría que hacer? Decir, si este número 6, si este número es divisible entre 2 y entre 3 al mismo tiempo, ¿no? Si cumple esa propiedad, pues yo puedo decir de que es divisible entre 6, ¿no? Es un poco redundante, pero es otra alternativa, ¿no? Esto, ¿con qué motivo les quiero mostrar? Para que conozcan otro operador, ¿no? Digo, si n módulo 2 es igual a 0 y n módulo 3 es igual a 0. Si cumple esa condición, pues mi respuesta es true. Caso contrario, mi respuesta va a ser false. ¿Correcto? ¿Esto por qué? Este es el operador booleano, o bueno, condicional, si quieren,
Operador lógico, sí, operador lógico. Sí. Entonces, y es el operador lógico y, o creo que es conjunción, ¿no? Conjunción. Sí, sí, no es, si era esto o disyunción, ¿no? Conjunción, creo. Sí. Esto de acá me permite que, si yo tengo acá una condición 1 unido por el operador de conjunción y una condición 2, la única forma en la que se cumpla es de que los dos sean verdad. Esto deben conocer por un poco de álgebra 1, ¿no? Si los dos son verdad, entonces la respuesta es verdad, ¿no? Si alguno de ellos es falso, entonces la respuesta es false. ¿Esto para qué nos puede servir? Para hacer restricciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, si hubiéramos hablado de, porque con esto de la cuarentena, decir, solo pueden salir los que tienen carnet de número par y que, digamos, hoy les toca a las mujeres, ¿no? Entonces son dos condiciones que se deben cumplir. Si no se cumplen esas dos condiciones, entonces no pasa, ¿no? Pero si, digamos, tuviera que decir, por ejemplo, para un parque de diversiones, tienes que tener por lo menos 1,70 de altura o ser mayor de 20 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, allí es una condición que se usa el O, ¿no? El operador O. Es el operador lógico O, ¿no? De disyunción. Esto ya les digo, no me acuerdo bien si era así o al revés. Me disculpa si era de la otra forma. Pero estos dos operadores son los que se suelen utilizar mucho cuando nosotros hablamos de ejercicios con condicionales, ¿no? Y ya saben, para que las dos condiciones se cumplan, o bueno, todas las condiciones que gusten, y el operador o con que alguna se cumpla, pues suficiente, ¿no? Bien, esas serían algunas otras recomendaciones. No sé si tienen alguna pregunta más. Si no, podemos ir concluyendo la clase por hoy hasta que la Lisan avance un poquito más de teoría y ejercicios y así nosotros vamos complementando con algunas prácticas. ¿Ok? ¿Alguna duda más hasta ahí? Bueno, entonces vamos despidiéndonos. Un gusto haber estado aquí ayudándoles un poquito más. Espero hayan entendido. Nos vemos el siguiente martes. Ya saben, cualquier consulta, duda, me la pueden hacer saber por WhatsApp o Telegram. Muchas gracias. Vayan a almorzar, muchachos. Hasta luego.